que justamente no han culminado su enseñanza escolar, sea básica o media, y también esto repercute también en el nivel de alfabetización que ellos tienen. Y es por eso que un estudio realizado por el Observatorio Laboral del Maule da cuenta, digamos, y hace una radiografía también de cuáles son los sectores también que concentra una mayor cantidad de personas que se podría decir son consideradas analfabetas. Sí. Conversamos sobre este tema con Irma Carrasco, directora justamente del Observatorio Laboral del Maule. Irma, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación al programa a presentar algunos datos de este estudio. Irma, primero agradecer tu tiempo para poder entablar esta conversación con nosotros. Sabemos que vía online, vía remota, es un poco más complejo conversar que de manera presencial, pero así estamos hasta ahora, no podemos movernos mucho de nuestros lugares. Preguntarte a nivel nacional cómo se encuentra la región del Maule en lo que respecta a alfabetización o la falta de ella respecto del resto de las otras regiones. Bueno, primero, como tú muy bien decías, el analfabetismo considera no solamente el tema de las operaciones básicas de la lectura y la escritura, sino que también, ¿no es cierto?, considera las operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Hoy día, en el siglo XXI, en una sociedad globalizada y en un país como el nuestro, en donde se le da importancia a lo que es la escolaridad y los niveles de educación, el no tener una escolaridad completa o no saber leer y escribir es una limitante importante para el ingreso al mundo laboral. Y en nuestra región, como tú muy bien decías, la situación es preocupante porque estamos dentro de las 4 regiones que tienen la tasa más alta de analfabetismo en relación a las personas que están insertas en la fuerza de trabajo. Una cifra similar a la nuestra, nosotros tenemos el 2,6 de analfabetismo, se da en regiones como Ñuble, Aysén, y también un dato que es importante en el caso de nuestra región es que más del 50% de las personas que declaran no saber leer ni escribir se encuentra en las zonas rurales. Y esto, ¿no es cierto?, nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la importancia que tiene terminar la enseñanza básica en una región que todavía sigue teniendo las tasas más altas de deserción escolar en las zonas rurales especialmente. Entonces, te fijas, ahí se produce una relación directa. Si bien los datos a nosotros nos pueden dar un panorama regional, nosotros podemos observar que en el caso de nuestra región, el porcentaje más alto de personas que tienen su escolaridad incompleta o que tienen, ¿no es cierto?, una tasa de analfabetismo más alta son los varones. A contrario de lo que generalmente uno podría pensar en el caso de la escolaridad y el analfabetismo, sea más en hombres que en mujeres. Y el promedio de edad es de los 50 años hacia arriba. O sea, hay ciertas generaciones, quizás la anterior a nosotros, que tuvo muchas dificultades para poder lograr una escolaridad elemental, como es llegar a completar por lo menos la educación básica. Ahora, el tema más allá de lo técnico, de lo mecánico, en este sentido, yo creo que tiene que ver con ciertas oportunidades que se pierden e incluso aprovechamiento en términos laborales al no tener las herramientas suficientes, por ejemplo, para entender un contrato de trabajo, para entender ciertos derechos laborales, y por lo tanto ahí también hay un tema de poder que se ejerce de manera desmesurada, porque obviamente las personas no tienen las herramientas para poder defenderse. Matías. Sí, Irma, en lo que respecta también nivel de escolaridad acá en la región del Maule, el mayor porcentaje se presenta en escolaridad incompleta en enseñanza básica o enseñanza media. En enseñanza básica y media también, o sea, porque al final se da un continuo. A ver, como decía recién, ¿no es cierto?,
de que hay una relación directa, no solamente en el tema de lo que significa el poder encontrar un trabajo, sino que también hay una relación directa con la remuneración que tú vas a recibir por el tipo de trabajo al que puedes acceder. Cada vez se ha elevado el nivel de exigencia para ingresar a trabajos que antiguamente, ¿no es cierto?, nos requerían más allá de octavo básico. Hoy día, ¿no es cierto?, cuarto medio, por ejemplo, puede ser considerado como un nivel mínimo para trabajos como, ¿no es cierto?, reponedores de supermercado u otro. Nosotros acá en la región del Maule, fíjate, de acuerdo a la encuesta suplementaria de ingresos, que es la ESI, una persona que tiene un nivel de escolaridad básica incompleto tiene un sueldo en promedio un 58% más bajo que una persona que sí terminó la enseñanza básica o que tiene, ¿no es cierto?, un nivel de cuarto medio. Entonces ahí nosotros empezamos a ver que el tema de la escolaridad es súper importante, como decían ustedes también, al momento de firmar un contrato, una persona que está en una situación de analfabetismo, la verdad es que queda desprovista porque según, ¿no es cierto?, la legislación, si tú firmas un documento, este tiene valor legal. Entonces yo perfectamente, ¿no es cierto?, podría entender que hay personas que al no leer ni escribir no tienen conciencia de las condiciones en las cuales están asumiendo su compromiso laboral, que es lo que pasó en algún momento con el caso de los migrantes, cuando muchos de ellos, ¿no es cierto?, sobre todo en el caso de los haitianos, tenían dificultades porque se les ofrecía una remuneración X y después ellos, ¿no es cierto?, en el contrato que firmaban la remuneración pactada era otra. Pero volviendo al caso de la escolaridad, hoy día nosotros podríamos señalar que la escolaridad definitivamente puede significar un mecanismo de ingreso o de estancamiento en lo que es nuestra trayectoria laboral. Y ahí es donde, ¿no es cierto?, nosotros vemos que las cifras muestran que en la región del Maule es mayor el desempleo, incluso hoy día en una situación de COVID, de las personas que no tienen su enseñanza básica que aquellas personas que sí la tienen completa. Entonces, a ese nivel, inclusive en contexto de pandemia, el tener una escolaridad completa a nivel básico te significa una mayor incidencia en quedar con trabajo o sin trabajo. Existe un clasificador internacional que es el SIU, que habla de cuáles son las ocupaciones a nivel país. Nosotros trabajamos con el clasificador que utiliza el INE y fíjate que en este caso se plantea de que una persona que tiene una tasa de analfabetismo o que tiene una escolaridad baja está en el grupo que el clasificador denomina como el grupo 9, que se denominan ocupaciones elementales, en donde son ocupaciones asociadas, por ejemplo, a auxiliar de aseo, ayudante de cocina, recolección de objetos, y obviamente estamos hablando de aquellas ocupaciones que tienen un menor ingreso y una menor estabilidad laboral. Entonces ahí definitivamente los datos comprueban que aquellas personas que están insertas en el Maule, por lo menos en estas denominadas ocupaciones elementales, están en una situación de mayor precariedad laboral que aquella que tiene educación básica o media completa. Y un segundo grupo que para la región también es importante es el caso de los obreros agrícolas o los trabajadores de temporada. Generalmente las empresas agrícolas no solicitan nivel de escolaridad porque como el trabajo que hacen es más o menos reiterativo. Sin embargo, cuando tú encuentras que una persona que ha tenido una baja escolaridad logra completar a través de los procesos de nivelación de estudio que da el Ministerio de Educación su educación, puede acceder
dentro del mismo trabajo de temporada a un trabajo de mejor calificación y obviamente de mayor remuneración. Entonces ahí se pueden mejorar las condiciones. CENSE, ¿no es cierto? Los observatorios laborales son proyectos que dependemos técnicamente de CENSE y somos parte de esta repartición. Está muy preocupado de esta situación y también se han generado cursos de capacitación para aquellas personas que tienen escolaridad incompleta, con la idea de que, independiente del nivel de escolaridad que ellos tengan, puedan acceder a un nivel de formación que les permita encontrar mejores trabajos. Irma, sí, quería consultarle dos cosas. La primera, ¿cuáles son los sectores productivos en los que suelen desempeñarse mayormente los trabajadores con falta de alfabetización acá en la región del Maule? Y también, ¿cuál es el estado en el que se encuentran también como trabajadores? ¿Son trabajadores mayormente independientes o a contrato de trabajo que Walter mencionaba? Muchas veces ellos no pueden realizar una firma de contrato por no entender ciertas cláusulas o por no saber muchas veces leer o comprender ciertas cosas. Mira, de acuerdo a los informes que entrega la Encuesta Nacional de Empleo, que, ¿no es cierto?, va mensualmente arrojando los datos de la situación país y regional, nosotros hoy día, al mes de agosto del 2020, podemos identificar que en aquellos sectores donde hay mayor inserción, Matías, laboral, en el sector servicio, en donde podemos identificar todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con aseo, mantención, ornato, en el sector silvagropecuario, principalmente asociada a actividades de temporada. Acá aparece mucho en las zonas rurales de nuestra región la demanda laboral por este tipo de trabajo entre los meses de septiembre y marzo, lo que ya, ¿no es cierto?, responde a una de las características del trabajo que tú me pedías, que es un trabajo de carácter estacional, que muchas veces puede ser, ¿no es cierto?, a jornal o a contrata, con términos de temporada, dependiendo de cuál es el periodo de la recolección de la fruta, de la cosecha, etcétera. Y la tercera área está dada en aquellos sectores justamente que tú me planteabas, más vinculados a temas de, por ejemplo, gastronomía, en lo que es el sector de alimentos, pero ahí uno principalmente lo ve en dos actividades, que es ayudantes de cocina y meseros o meseras. Casi todas estas actividades tienen como característica que son contratos a plazo fijo, por temporada, y donde los niveles salariales están iguales al mínimo o un poquito más. Entonces, podríamos decir que dentro de lo que es el tramo salarial están en el nivel más bajo. Ahora, en el caso de los trabajadores y trabajadoras informales, es mucho más difícil tener una estadística de sueldos promedio, pero sí, ¿no es cierto?, nosotros en el año 2019 el observatorio realizó un estudio de informalidad y efectivamente, como dice Matías, hay un grupo importante de mujeres y hombres que están en este sector como los denominados cuenta propia, que son personas por no tener oportunidades dentro del mercado laboral tradicional, generan actividades de subsistencia para poder hacer la mantención de su familia. Y aquí los niveles de ingresos generalmente son menos que el mínimo. Tenemos la problemática súper definida, sabemos que tenemos los datos estadísticos, incluso de cuántas personas tienen o están en esta condición, pero tampoco es una condición para siempre. Esta realidad puede cambiar y puede cambiar y puede haber varios entes involucrados, desde organizaciones no gubernamentales, el Estado también como un ente, digamos, más que regulador, también promotor de buscar una nivelación en términos de estudios.
Entonces te pregunto qué opciones o programas se están desarrollando para ir en beneficio y para cambiar esta realidad también. Sobre todo, hay un punto que es más complejo, que es una persona que es completamente analfabeta, que no sabe leer ni en lo más mínimo, ni escribir, ni realizar operaciones básicas, porque ahí hay un problema que es gravísimo. Ya escolaridades mayores, obviamente, es muy importante terminar la enseñanza médica básica también, pero en el punto más extremo, la falta de conocimiento para poder leer, entender textos básicos como un contrato de trabajo, como instrucciones. Pensemos que cada vez que alguien ingresa a una empresa, por ejemplo, hay reglamentos internos, hay un montón de documentación que es necesario digerir, leer y entender. Y por eso es tan importante un grado de alfabetización, por lo menos que nos permita llegar hasta ese punto. Entonces, ¿qué opciones existen para esto? ¿Qué programas hay de apoyo? Sobre todo en el mundo rural, donde alguien dice, oye, pero hay nivelación de estudios. Claro, pero a 50 kilómetros de una ciudad no puedes movilizarte para realizar este tipo de trámites y también de estudios. ¿Cómo se puede hacer en ese sentido? Mira, Walter, acá voy a ponerlo desde el siguiente ejemplo. Yo soy profesora de profesión. Eh, Esto es igual que si tú, Matías o yo nos pusiéramos una venda negra en los ojos y saliéramos a la calle. Nosotros siempre hemos tenido, ¿no es cierto?, la vista como uno de los sentidos más importantes y a través de ella es que nosotros nos podemos desplazar. Una persona que no lee ni escribe, pensemos lo que pasa desde el momento que se baja de un bus en el terminal y trata de ubicarse en una calle, trata de ir a una oficina pública a hacer un trámite o al hospital a atenderse. La posibilidad que tiene esa persona de poder hacer un trámite sin que pida ayuda es nula, porque la realidad, la infraestructura no está pensada en personas que no leen ni escriben. Hemos asumido que todas las personas lo hacen. Entonces, en esa metáfora es que nosotros tenemos que ver justamente la importancia que tiene la lectura y la escritura. Y yo creo que justamente si Mahoma no va a la montaña, ¿no es cierto? Dice, o sea, que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y se cruzan. Acá el Ministerio de Educación, desde hace mucho tiempo, tiene programas de alfabetización para adultos en donde trabajan con OTEC y agencias de capacitación privada que realizan cursos de alfabetización y nivelación de estudio, en donde son estas agrupaciones las que van a las comunidades. Y ellos se juntan una cantidad de veces a la semana, al mes con la gente, en juntas de vecinos, en iglesia, en empresas inclusive, y generan estos programas de alfabetización. He tenido la posibilidad de participar hace años atrás en varios de ellos en zonas rurales, y la alegría de ver, no sé, personas de 70 años que reciben su título de enseñanza básica con toda la familia apoyándola y con el orgullo también de haber obtenido primero cuarto básico, o sea, aprendieron a leer y escribir a los 65 años, 66 años. Luego, obviamente que les queda gustando esto porque saben que pueden y hacen su octavo básico y algunas de ellas llegaron hasta cuarto medio. Yo te digo, señoras que viven en zonas muy alejadas. Entonces, es posible. Hoy día, según el mismo Ministerio de Educación, en la región del Maule hay 945 personas que a pesar de la pandemia están haciendo cursos de nivelación de estudio. Segundo, Sense, como te decía, tiene a través de las distintas posibilidades becas laborales que posibilitan que trabajadores dependientes o independientes puedan acceder gratuitamente a cursos que estén ellos en situación vulnerable y que quieran buscar trabajo, cursos que les permiten especializarse en algún área. Y también hay algunos cursos como becas del Fondo Solidario que van a significar, ¿no es cierto?, la posibilidad de acercarse a algunos temas para que ellos puedan, a lo mejor ya tienes tu octavo básico, pero te quedaste sin trabajo y trabajaba en cocina
que hoy día está más difícil, podrías a lo mejor, si tienes curso base, tienes algún conocimiento básico, hoy día, ¿no es cierto?, se está todo generando en línea hacia lo que es el tema de las tecnologías de la información. Hay cursos para que la persona aprenda a usar una plataforma, porque hoy día en una plataforma a lo mejor puede encontrar trabajo. No es que vaya a trabajar en informática, pero algo que es tan simple como que, ¿no es cierto?, Matías, cliqué el computador y me diga que pronto nos vamos a ir. Entonces, pero es una persona que no tiene alfabetización digital y que no tiene alfabetización de lectoescritura, no lo puede hacer. Entonces, tomamos nuestro celular y la persona a través de ese curso puede empezar desde su celular a usar la plataforma y buscar, por ejemplo, trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo, que es digital, o laborum.com, que es digital. Yo feliz, Walter y Matías, de que me hayan invitado. Nosotros como observatorio, el equipo del observatorio laboral está dispuesto a difundir la información. Pueden visitar nuestra página web, la página del CENSE, www.cense.cl, y descargar nuestros materiales. Solamente, claro, agradecer tu participación. Sabemos que estamos súper ajustados con los tiempos y que tú tienes muchas cosas que hacer también. Así es que te liberamos. Muchas gracias. Solamente darte las infinitas gracias para que nos podamos encontrar nuevamente, quizás con más tiempo, profundizar en esto. Porque la alfabetización, ya dimos luz un poco del tema informático, todo es a través de internet ahora, pero no te queremos quitar más tiempo. Que tengas una excelente jornada. Listo, que te vaya muy bien y nuevamente, Walter, muchas se le agradece gracias a Walter y a Matías y a las personas que nos están, ¿no es cierto?, escuchando, la importancia de que valoren lo que uno tiene. Hay que ver el vaso medio lleno siempre. Chao, que estén bien. Sí, pues, chao. Chao. Que tengas un lindo día. Chao. Oye, chao. Interesante. Qué simpática temática. Algo tienen los profes en general. Sí. Que es como eso de que uno se queda escuchando ahí. La facilidad de ser profe. Yo no podría ser profe, no, soy muy pesado. No tengo mucha paciencia tampoco. No, tampoco. Y además que nadie te quiere. Sí, además. Oye, te quiero contar que para todos los abonados jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, ¿por qué no? ¿Y yo? ¿Yo puedo, no?